Hola chicos, el día de hoy veremos lo que son los elementos cartográficos, que es la segunda parte y la última. Y aquí veremos lo que son las líneas y círculos. Empezaremos con lo que son líneas y cuáles son las que hay. Vamos a ver primero lo que es eje terrestre. El eje terrestre también es conocido como eje polar o diámetro terrestre. El eje terrestre es la línea imaginaria alrededor de la cual gira la Tierra en su movimiento de rotación. De hecho, en cada extremo del eje están los polos geográficos, que es el polo norte y el polo sur. La inclinación del eje de la Tierra sobre el plano de su órbita es también llamada oblicuidad de la eclíptica. Es de unos 23,4 a 23,5 grados, siendo su valor actual de 23,43 grados. Imaginemos en un trompo girando. Aquí, en sus pequeños cabeceos, mientras gira, y comprendemos por similitud que la oblicuidad de la eclíptica es ligeramente variable debido a la oscilación de la rotación de la Tierra a través de su eje. De hecho, este movimiento oscilatorio se denomina nutación y tiene un periodo de casi 19 años. Además, en el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, la prolongación del eje del mundo hacia la esfera celeste no siempre está dirigida hacia el mismo punto del cielo. En la actualidad lo está haciendo hacia la estrella polar, pero este punto varía gradualmente de forma que va describiendo un círculo. Aquí se requieren de 25.800 años para que se complete este círculo, y dentro de unos 12.000 años el polo norte terrestre estará dirigido hacia la brillante estrella Vega, que será la que marque el polo norte en nuestro planeta. Este movimiento que realiza el eje terrestre con un periodo de 25.800 años se denomina precesión, que es el fenómeno que es idéntico al que tiene lugar en una peonza cuyo eje de rotación no coincide con la vertical. Tomando en cuenta la inclinación del eje de la Tierra, su valor es conocido desde la antigüedad. De hecho, las observaciones astronómicas más antiguas que se conocen están desde el año 1104 a.C. en la civilización china, con un valor de 23,9 grados, y entre 6 y 7 siglos después en Marsella y Alejandría, Piteas y Eratóstenes dieron con un valor de 23,8 y 23,7 grados respectivamente. Aquí las mediciones posteriores a lo largo de la historia vienen confirmando una disminución de la inclinación de 47 pulgadas por siglo, es decir, 78 décimas de grados. De hecho, durante el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, es debido a la inclinación del eje terrestre. La incidencia de los rayos del Sol sobre un punto de la Tierra no es siempre el mismo a lo largo de una órbita completa. De hecho, aquí son las estaciones del año. Se los voy a poner. Y por último, la longitud del eje o diámetro terrestre es de 12.713 kilómetros. Ahora vamos con la vertical. La vertical es perpendicular a la horizontal, que a su vez es paralela al horizonte terrestre. Lo que quiero decir es que es la línea que traza la dirección de un cuerpo al caer, atraído por la fuerza de gravedad hacia el centro de la Tierra, cuya prolongación une al cenit con el nadir. Acuérdense que eso lo vimos en los puntos, ¿vale? Y también esta se determina por la plomada. Ahora vamos con lo que es el radio terrestre. El radio terrestre es la línea recta que parte del centro de la Tierra hacia cualquier punto de la superficie terrestre. ¿Sale?
De hecho, quien midió el radio de la Tierra fue Eratóstenes. De hecho, esta fue una de sus principales contribuciones a la ciencia y a la astronomía. Y Eratóstenes estaba en la biblioteca de Alejandría, encontró un informe de observaciones sobre Siena, ciudad situada a unos 800 kilómetros al sur de Alejandría, en el que se decía que el día del solsticio de verano, es decir, el 21 de junio a mediodía, los objetos, un ejemplo, los obeliscos, no producían sombra y en el fondo de los pozos podía verse la luz del sol. Esto se debe a que esta ciudad está sobre la línea del trópico. En realidad está a 33 grados al norte del trópico de Cáncer. Eratóstenes realizó una observación que en Alejandría el mismo día y a la misma hora no se producía este mismo hecho. Asumió de manera correcta que el Sol se encontraba a gran distancia y que sus rayos, al alcanzar la Tierra, lo hacían en forma prácticamente paralela. Esto rectificaba su idea de que la superficie de la Tierra era curva, pues si llegaba de haber sido plana no se hubiese producido esta diferencia entre las dos ciudades. El siguiente paso que utilizó Eratóstenes o realizó fue medir en Alejandría el ángulo que formaban los rayos del Sol con la vertical, que por construcción es igual al ángulo cuyo vértice está en el centro de la Tierra. En este ángulo resultó ser de 7 grados y que unió al hecho conocido de que la distancia entre las dos ciudades era de 5.000 estadios. Dieron como conclusión que la circunferencia de la Tierra media era de 360 por 5.000 sobre 7 grados, es decir, 250.000 estadios. Aunque no se tiene datos exactos, se sabe que el estadio equivale a unos 160 metros. Actualmente se suele tomar 158 metros. Por tanto, son 250.000 estadios que aproximadamente, haciendo un cálculo que sería de 250.000 estadios por 160 metros, sobre 1.000 viene siendo 40.000 kilómetros. Esto equivale a un radio de 6.366 kilómetros o 6.286. Si tomamos los 158 metros contra los 6.371 kilómetros que son los admitidos hoy en día. Ahora veremos lo que es el radio polar. El radio polar de la Tierra o semieje menor es la distancia desde el centro hacia los polos norte y sur. El radio polar vendría siendo de 6.356 kilómetros. Ahora vamos con el radio medio terrestre. Esta es una línea recta que parte del centro de la Tierra hacia cualquier punto de la superficie terrestre, que no sea ninguno de los dos polos o del ecuador. Ahora veremos lo que son el diámetro ecuatorial y el diámetro polar. Vamos a empezar con el diámetro ecuatorial. El diámetro ecuatorial es la línea recta que parte de cualquier punto de la circunferencia ecuatorial al punto opuesto de la misma, pasando por el centro de la Tierra. De hecho, el diámetro ecuatorial es la medida del plano. Aquí la superficie ecuatorial de la Tierra mide aproximadamente 40.075 kilómetros y el diámetro ecuatorial de la Tierra es de 12.756.28 kilómetros aproximadamente. Ahora veremos lo que es el diámetro polar. Polar es la medida del plano imaginario que va de polo a polo pasando por el centro de la Tierra.
El diámetro polar de la Tierra es de 12.713.55 kilómetros aproximadamente. Esta medida es menor a la del diámetro ecuatorial, debido a que la Tierra es achatada en los polos y por ende no es una esfera perfecta. Ahora veremos lo que son los círculos. Es el siguiente tema, subtema. Vamos a empezar con el ecuador. El ecuador es el círculo máximo de la Tierra y la divide en dos mitades, una llamada hemisferio norte, septentrional o boreal, y la otra se llama hemisferio sur, meridional o austral, y esta tiene una longitud de 40.076 kilómetros. El significado de la palabra Ecuador es igualadora. Esto sucede ya que en esta línea los astros y el Sol demoran lo mismo en ascender al horizonte así como en descender por abajo del mismo. De hecho, en esta línea también los días tienen una duración de 12 horas, sin importar la época del año, y al llegar la noche se puede observar cómo los astros en el cielo marcan un semicírculo entre la zona más austral y la zona más septentrional de la línea del horizonte. ¿Sale? De hecho, cuando se sucede el equinoccio, ocurre que el Sol en el ecuador atraviesa el cenit. El 22 de junio de cada año, el Sol alcanza a ubicarse en el trópico de Cáncer, que resulta ser paralelo más boreal que se localiza en el cenit. Su opuesto austral es el trópico de Capricornio. Una de sus características climáticas es que las estaciones del tiempo se diferencian enormemente en los trópicos y el ecuador de las zonas templadas o cercanas a círculos polares. En aquellas zonas cercanas a la línea del ecuador usualmente solo se pueden percibir dos estaciones, en vez de 4. ¿Sale? Aquí se presentan lluvias y sequías, pero generalmente en esta zona se presentan climas lluviosos durante todas las épocas del año. Cabe destacar que el clima y las estaciones climáticas no solo dependen de la cercanía con el ecuador, sino que varían debido a diversos factores como la latitud, elevación del suelo y cercanía con océanos. Ahora veremos los paralelos. Los paralelos son planos circulares paralelos al ecuador. Se pueden trazar los paralelos que se quiera, pero los más importantes son los trópicos y los círculos polares. De hecho, los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación este u oeste y son perpendiculares al eje terrestre, y aquí disminuyen de tamaño al acercarse a los polos. La línea del ecuador se conoce como paralelo 0 grados, que divide a nuestro planeta en dos mitades iguales, que es el hemisferio norte y el hemisferio sur, y los paralelos están enumerados desde 0 grados en el ecuador hasta 90 grados en el polo norte y en el polo sur. Como se los mencioné, los paralelos más importantes son los círculos polares y los trópicos. El círculo polar ártico está en el hemisferio norte y el círculo polar antártico está en el hemisferio sur, así como el trópico de Cáncer, que se encuentra en el hemisferio norte, y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur. De hecho, los paralelos nos permiten determinar la latitud de un punto. A esto quiere decir que es la posición al norte o al sur del paralelo del ecuador, que corresponde a 0 grados paralelo, elegido como una referencia. Ahora veremos lo que son los trópicos de Cáncer y el trópico de Capricornio. Los trópicos son paralelos situados a 23 grados al norte y 23 grados al sur respecto al ecuador. Recuerden que, como se los mencioné anteriormente, es la mitad del planeta Tierra. Aquí es donde los rayos del Sol inciden perpendicularmente al mediodía al menos un día al año. ¿Sale?
De hecho, la zona localizada entre ambos trópicos se denomina SID, que es la zona intertropical. Ahora veremos los círculos polares. Los círculos polares son los paralelos que se encuentran a 66 grados al norte y 66 grados al sur, respecto donde los rayos del sol llegan de forma oblicua, haciendo en los días sin sol aumente hasta llegar a los polos, que es 90 grados al norte y 90 grados al sur. Y por último, veremos lo que son los meridianos. Los meridianos son líneas imaginarias verticales o semicírculos que van desde el polo norte al polo sur. Cada meridiano con su respectivo antimeridiano forma un círculo. El meridiano de referencia es el meridiano 0 grados o de Greenwich. Su antimeridiano es el 180 grados. De hecho, ambos meridianos forman un círculo que divide a la Tierra en hemisferio occidental y hemisferio oriental. Los meridianos están numerados desde el 0 grados a 180 grados, hacia el este y hacia el oeste, completamente formando 360 en total. De hecho, los meridianos nos indican la longitud, que es la distancia media en grados desde cualquier punto de la Tierra al este o al oeste del meridiano 0 grados. Y bueno, chicos, entonces por el día de hoy sería todo. Esta vez fueron los dos temas más fáciles y pues sí, sinceramente estos temas los hemos visto desde primaria, solamente era para reforzar un poco y ya saben, me tienen que elaborar su apunte y bueno, chicos, entonces por el día de hoy sería todo. Gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, ya saben, me pueden enviar mensaje y sería todo. Gracias.